Bienvenidos al curso de álgebra lineal. En esta clase vamos a ver un concepto fundamental que es el concepto de valor y vector propio. Entonces comencemos por una definición. Entonces supongamos que uno tiene una matriz, démoslo en términos de matrices, entonces sea, digamos, una matriz de tamaño, una matriz cuadrada, una matriz de tamaño n por n, y entonces un escalar, que usualmente lo denotan por lambda, se llama un valor propio de A si se cumple una ecuación A por B es igual a lambda B para algún vector B que no sea 0. ¿Cierto? Porque esta ecuación siempre se cumple trivialmente para 0, A por 0 siempre es lambda por 0, ¿no? O sea, no tiene interés poner el 0. Entonces uno dice que esto se va a llamar entonces este escalar lambda se le va a llamar un valor propio de la matriz A o del operador A, si ustedes quieren, para usar el lenguaje de operadores. Si ocurre esto para algún vector B, a este vectorcito B, bueno, notémoslo como aquí, es el mismo B, a este B se le llama un vector propio del valor propio A, lambda. Este es un vector propio del valor propio, pues pongámoslo entre paréntesis, del valor propio lambda. Muchas veces también lo llaman como un eigenvector, eso pues eso viene como del alemán, en inglés inclusive la palabra a veces la usan así, eigenvector, y esto lo llaman un eigenvalue, pero eso también son, yo creo que existen palabras en español perfectamente, que son perfectas traducciones de valor propio y de vector propio, entonces usemos esa terminología en español. Vamos a hacer un ejemplito entonces. Por ejemplo, demos un primer ejemplo, veamos que el vector, por ejemplo, b igual, el vectorcito 1, 1, es un valor propio, perdón, es un vector propio, es un vector propio del operador A igual a 3, 1, 1, 3, ese es nuestro operador, con valor propio lambda, con valor propio lambda igual a 4. ¿Qué debemos entonces revisar? En este ejemplo debemos revisar que se cumple esta definición, se cumple, vamos a ponerla aquí en un rectangulito, que A por B es igual a lambda B para este operador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, pues, digamos, comprobemos, escribamos solución, es que simplemente multiplicamos 3, 1, 1, 3, la matriz por el vector 1, 1, y lo que queremos verificar, voy a poner como una interrogación, esto está en cuestión, es que esto es 4 veces, lambda veces, el vector 1, 1. Entonces, en efecto, pues hagamos la multiplicación. Entonces, ¿cuánto nos da este vector por esta matriz? Recuerden, es fila 1 por la columna 1 de la matriz, no es sino una columna porque es un vector. Fila por columna nos queda 3 por 1, 1, más 1 por 1, 1, 3 más 1, 4. Entonces, esta operación de este lado nos da, en el primer lugar, 4. Y en el segundo nos da, ahora sería, digamos, la segunda fila de la matriz por el vector. Entonces, eso nos da simplemente 1 por 1, más 3 por 1 también da 4. Entonces nos da 4, 4, y esto efectivamente es 4 veces el vector 1, 1, porque recuerden que la multiplicación de un escalar por un vector es la multiplicación coeficiente a coeficiente. Entonces esto prueba efectivamente que este 1, 1b es un vector propio para el valor propio lambda igual a 4. Muy bien, entonces hagamos otro ejemplo. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, en este ejemplo vamos a tomar el operador dado por la matriz A igual a 1, 2, 4, 3. Y entonces nos dicen que lambda igual a 5. Nos piden verificar que lambda igual a 5 es un valor propio de ese operador. Es un valor propio y nos piden encontrar
nos piden encontrar los correspondientes vectores propios. Nos piden encontrar los vectores propios. Bueno, faltó aquí decir encontrar. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerden, entonces, cuando algo es un vector propio, entonces recordemos la definición. Un vector propio va a ser, llamémoslo aquí x como porque es desconocido, a por x debe ser igual a lambda x. O sea, la ecuación es que a por x, si ustedes quieren, menos lambda x igual a 0. O si ustedes quieren, esta ecuación es equivalente a escribir a menos lambda veces la matriz identidad por el vector x igual a 0. Recuerden que esta operación, lambda por la matriz identidad, es en este caso, pues lambda por la matriz identidad, esta sería la identidad 2 por 2, es simplemente la matriz lambda por 1, 0, 0, 1, esto es, el lambda se multiplica aquí 0, 0 y lambda en la diagonal. Entonces vuelvo y repito, esta ecuación ax menos lambda x puede escribirse sacando el x factor común adelante como a menos lambda x. Ahora, lambda x se puede escribir como lambda veces la identidad por x, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Porque lambda veces la identidad por x da precisamente lambda x. Entonces siempre una ecuación de este estilo siempre la podemos escribir en esta forma. ¿Por qué es útil escribirla en esta forma? Porque una vez escrita en esta forma, hagámoslo para este caso particular, por ejemplo, ¿cuánto sería? A menos lambda 5, 5 veces la identidad sería A, 1, 2, 4, 3, menos 5 veces la identidad 1, 0, 0, 1. O sea, esto nos da 1, 2, 4, 3, menos, para multiplicar una matriz por un escalar, se multiplican todas sus entradas por el escalar, 5 por 1, 5, 0, 0 y 5. Y para restar las matrices se restan entrada a entrada. 1 menos 5 menos 4, 2 menos 0, 2, 4 menos 0, 4 y 3 menos 5 menos 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esto. Entonces la ecuación que queríamos resolver, llamémosla como estrellita, a x igual a lambda x es equivalente a esta ecuación. Es equivalente a decir que a menos 5 veces la identidad multiplicado por x, o sea, estrella si ustedes quieren, es equivalente a la ecuación a menos 5 veces la identidad multiplicado por x igual a 0. O si ustedes quieren, ya sabemos cuánto es la matriz a menos 5 veces la identidad, es esta matriz. Entonces nos queda menos 4, 2, 4 menos 2 veces x. Ahora escribamos a x como x1, x2. Entonces, esta notación pues es lo normal. Escribimos sus entradas como vector, x1, x2, que queremos resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cuándo es esto 0? Entonces miren que esto es básicamente encontrar los vectores que están en el núcleo o en el kernel del operador a menos lambda i. Este es un procedimiento que ya sabemos hacer, ¿cierto? Para resolver este sistema de ecuaciones simplemente uno usa cualquiera de los métodos de reducción. Entonces resolvámoslo, por ejemplo, para encontrarlo, pues tenemos menos 4, 2, 4 menos 2, 0, 0. Entonces transformamos esta matriz, pues uno ve que aquí es muy fácil, basta sumar la fila 1 a la fila 2 en la fila 2, ¿cierto? La fila 1 más la fila 2, metamos el resultado en la 2, entonces la 1 queda inalterada, y esta al sumar la 1 con la 2 y meterla aquí queda menos 4 más 4, 0, queda 2 más menos 2, 0, 0 más 0, 0, entonces este sistema es equivalente a este, escribir aquí este producto igual a 0, 0, y esto es directamente, entonces, ¿qué sacamos de aquí? Sacamos esto que implica entonces que el sistema es menos 4x1, le damos el producto, menos 4x1 más 2x2, esto lo estoy haciendo un poco rápido porque suponemos pues que ya esto lo estudiamos en las clases anteriores y la segunda ecuación no hay nada. Es decir, en esta ecuación nos dice, si ustedes quieren, que 4x1 es igual a 2x2, ¿cierto? Pasando el 4x1 a la derecha, y esto es equivalente a decir que x2, despejemos x2, si ustedes quieren, es 4x1 sobre 2, o sea, 2x1. Entonces, para que un vector sea un vector propio del valor propio lambda igual a 5, se necesita que el vector tenga esta forma. La respuesta es que el vector tiene que tener la forma x1 y x2 debe ser 2 veces x1.
O sea, si ustedes quieren, saquen el x1 adelante y es x1 veces 1, 2, ¿cierto? O sea, todos los múltiplos de 1, 2 son, ¿cierto? El vector propio no tiene que ser único. El vector, puede haber muchos vectores, aquí lo vemos, por ejemplo, todos estos múltiplos, 5 veces este, 6 veces este, el único múltiplo no permitido por la definición sería 0 veces este, pero cualquier otro, 7 veces este, 8 veces este, todos esos son vectores propios del valor propio lambda igual a 5. Hagamos otros ejercicios. Muy bien, entonces recapitulemos. Tenemos un operador y un vector que satisface a por x igual a lambda x. Entonces a lambda se le llama un valor propio, ¿de acuerdo? Y a x se le llama un vector propio. Usualmente se pide que no sea cero, pero permitamos que sea cero también. Hay una solución siempre trivial que es cero. Bueno, muy bien, esta ecuación, como vimos, se puede escribir como ax menos lambda x igual a 0. A su vez, noten pues que lambda x es lo mismo que escribir lambda veces la identidad 2 por 2, que se escribe así, multiplicada por x. ¿Cierto? La identidad por un vector es el mismo vector, o sea, esto es el vector x otra vez. Entonces, esto es lambda x. Ahora, la ventaja de escribirlo así es la siguiente. Esta ecuación entonces la podemos escribir como ax menos lambda veces la identidad por x, igual a 0. Entonces, volviendo aquí, esto es equivalente, sacando x, digamos, adelante, como factor común, queda a menos lambda veces la identidad por x es igual a 0. Entonces, conclusión, esta es la conclusión, saquémosla como en forma general. Aquí la vemos entonces a la izquierda. La conclusión general es que x es un vector propio del valor propio lambda si, como dicen los matemáticos, como este sí, solo sí, o sea, es equivalente a decir que x está en el núcleo, pertenece al kernel o al núcleo del operador a menos lambda i. Ahora, el núcleo del operador lo podemos determinar, ya sabemos, es un subespacio determinado por todas las posibles soluciones de este sistema. O sea, estas son las soluciones de 1, este sistema 1. Entonces, resolver este problema de encontrar los vectores para un valor propio dado, ahora más adelantico vemos cómo determinar también lambda, pero supongamos que a uno le dan lambda para un valor propio dado, es lo mismo que determinar todo el núcleo de un operador, de este operador a menos lambda i. El núcleo, como sabemos, ¿cierto? El kernel o el núcleo es un subespacio del espacio vectorial en cuestión, donde está actuando el operador, ¿cierto? El kernel va a ser el kernel de a menos lambda veces la identidad n por n, digamos en general, ¿cierto? Bueno, aquí lo hice perdón, aquí estaba pensando en la matriz de tamaño 2 por 2 como los ejemplos, pero en general pues esto sería una matriz de tamaño n por n, obviamente pues para cualquier n. Entonces el kernel de este operador, esto es un subespacio vectorial de Rn, ¿de acuerdo? De R a la n. Entonces ya sabemos cómo determinarlo, simplemente cogemos esta matriz, la reducimos, la llevamos a la forma escalonada o la forma de Gauss-Jordan y resolvemos completamente el sistema que resulta. Entonces hagamos un ejemplito. Nos dan, por ejemplo, lambda igual a 6 es un valor propio del operador a igual a 7, 1 menos 2, estoy haciendo algunos ejemplos del texto, menos 3, 3, 6, 2, 2, 2. Entonces nos piden hallar este subespacio, llamémoslo como E sub lambda, a este kernel, o sea, el subespacio formado por todos los vectores propios, ¿de acuerdo? Entonces encontrar E sub lambda igual a 6, E sub 6 en este caso. ¿Qué debemos hacer entonces? Como habíamos observado, pues simplemente debemos entonces, primer paso. En el primer paso computamos A
menos lambda veces una matriz del mismo tamaño de la de A. En este caso, nuestra matriz es 3 por 3, entonces debemos restar A menos lambda veces la matriz de identidad de tamaño 3. Hagámoslo entonces. A es 7, 1 menos 2, menos 3, 3, 6, 2, 2, 2, ese es A, menos lambda veces la matriz de tamaño 3 por 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Recuerden que esta es la matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en otra parte. Entonces simplemente lo sustituyamos aquí, pues esto es 7, 1 menos 2, menos 3, 3, 6, 2, 2, 2, menos la matriz de identidad por lambda, y la matriz de identidad por lambda es 6 veces, 6 veces la matriz de identidad. Entonces aquí ponemos lambda igual a 6, sería 6, 0, 0, 0, 6, 0 y 0, 0, 6. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es restar entrada a entrada, 7 menos 6, 1, 1 menos 0, 1. Aquí tenemos entonces 2, menos 2, perdón, menos 2 menos 0, menos 2. Después tenemos menos 3 menos 0, menos 3. 3 menos 6, queda menos 3 también. Después 6 menos 0, 6. Después entonces nos queda 2 menos 0, 2. 2 menos 0, 2. Y 2 menos 6 menos 4. ¿De acuerdo? Entonces esta matriz, 1, 1 menos 2, menos 3 menos 3, 6, 2, 2 menos 4, es exactamente la matriz A menos lambda y 3. Entonces, es a esta matriz a la que le queremos hallar el kernel, es decir, queremos encontrar todos los vectores x1, x2, x3, de tal manera que esta matriz multiplicado por este vector sea 0, 0, 0. Entonces vamos a hacer este procedimiento que ya lo conocemos, vamos a repetirlo otra vez. Muy bien, entonces tenemos este sistema de ecuaciones dado por esta ecuación matricial. Entonces lo que tenemos que hacer para hallar este kernel, recuerden, es, vamos a reducir la matriz, 1, 1 menos 2, menos 3, 6, 2, 2 menos 4, reduzcamos la forma escalonada. Entonces simplemente lo que podemos hacer es, miren que esta fila podemos hacer 3 veces la fila 1, más la fila 2 en la 2, ¿cierto? Y después podemos hacer 2 veces la fila 1 más la 3 en la fila 3. Entonces vamos a usar la fila 1, no la vamos a modificar, entonces quedamos aquí, 1, 1 menos 2, 0. Y después entonces 3 veces esta más esta queda 3 más menos 3, 0. 3 más menos 3, 0. 3 veces menos 2, menos 6, más 6, 0. Y al multiplicar 2 veces la fila 1 más la 3 queda, perdón, menos 2 veces la fila 1, para que se nos cancele, para que se nos cancele este 2. Entonces queda menos 2 veces esta más 2 veces esta, 0. Menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 2, 4, más menos 4, 0, 0, 0. Entonces, muy bien, entonces este sistema asterisco es equivalente, ya lo habíamos visto en la teoría de las clases anteriores, a este nuevo sistema con la matriz reducida x1, x2, x3, que es un sistema muy sencillo, igual a 0, 0, sistema homogéneo. Entonces esto es equivalente a, multipliquemos 1x1 más 1x2, nos da la primera ecuación, menos 2x3 igual a 0, y las otras ecuaciones se degeneran, 0 igual a 0, 0 igual a 0, o sea, no aportan nada, entonces no es sino una ecuación. Entonces esta ecuación nos dice que va a haber infinitas soluciones, despejemos x3, x3, entonces despejándolo de aquí, 2x3, pasándolo para la derecha, sería x1 más x2, de donde x3 es igual, dividiendo por 2, a un medio de x1 más un medio de x2, o si ustedes quieren, pues x1 más x2 dividido 2 y se parte después. Entonces, ¿cómo es el vector en general? Un vector va a estar en el núcleo de esta transformación. Recuerden que estar en el núcleo es equivalente a hacer un autovector para el autovalor propio lambda igual a 6. Si tiene la forma x1 lo podemos escoger arbitrariamente, x2 arbitrariamente y x3 lo tenemos que escoger como un medio x1 más un medio x2. ¿De acuerdo? Esa es la única condición que tenemos para escoger a x3. Claro, podemos hacerlo de muchas maneras distintas, pero
Esta sería una manera. Ahora, todos los vectores de esta forma, o sea, el E6, escribamos si ustedes quieren, el conjunto de vectores propios para el autovalor propio lambda igual a 6 consiste de todos los vectores de la forma x1, x2 y un medio de la suma, x1 más x2, donde x1 y x2 son números reales arbitrarios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo escribimos estos vectores? Pues miren que hagamos lo siguiente, cada vector de estos, x1, x2, un medio de x1 más x2, cada vector de eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Fijémonos dónde está el x1. El x1 está, x1 multiplica a este un 1. Aquí en 0 no hay x1 y aquí en la parte de abajo hay un medio de x1. Entonces podemos escribirlo así, más el x2, ¿a quién multiplica? Aquí no hay nada, 0. Aquí hay un 1. Este sería pues como un truquito para escribir cualquier vector de esta forma en términos de una combinación lineal. Y aquí de la misma manera esto es un medio de x2. Entonces miren que este espacio entonces es equivalente a todos los vectores de la forma una combinación lineal de 1, 0, un medio y 0, 1, un medio. ¿De acuerdo? O sea, es el generado por los vectores 1, 0, un medio y 0, 1, un medio. El generado por esos dos vectores es precisamente el espacio E6. Ahora, ustedes posiblemente lo puedan escribir de varias maneras, pero esta sería una manera de escribirlo. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, profe, un momentico, ¿y qué pasa si yo hubiera procedido de esta manera? En vez de escribir x3 en términos de x1, x2, más bien al volver a esta ecuación, y que hubiera sido, digamos, como muy natural, cualquiera lo podría hacer, pues yo digo, x3 lo escojo como quiera, x2 lo escojo como quiera, y x1 lo despejo de aquí, despejemos, x1 en términos de x2, x3 es 2x3 más x2, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Estoy despejando x1 en términos de x2, x3. Este sería 2x3 más x2. Entonces yo hubiera podido escribir el vector x, volvamos, ¿cierto? El vector x lo puedo haber escrito como x3 como yo quiera, x2 como quiera, y fuerzo más bien x1 que sea 2x3 más x2. Y esto entonces lo puedo escribir como una combinación lineal de 1, 1, 0, más x3 veces, ¿cierto? Donde figura x3, aquí no hay nada, aquí hay un x3, 2, aquí no hay nada y aquí hay un 1. O sea, como una combinación lineal de estos dos vectores. ¿De acuerdo? Aquí yo creo que hay un menos 1, aquí me equivoqué. Vamos a ver, un segundito yo reviso. Está esta ecuación, entonces nos queda x1 más x2 menos 2x3 igual a 0. Sí, perdón, aquí hay un errorcito, ¿cierto? X1 al despejarlo me equivoqué, es 2x3 menos x2, perdón, aquí hay un signo menos, esto es menos x2, entonces aquí sería menos x2, entonces aquí habría un menos 1, entonces también yo podría decir entonces que estos dos vectores, 1 menos 1, 0 y 2, 0, 1, generan el kernel, pero entonces usted me dirá, profe, pues esto es distinto, usted había encontrado estos dos vectores, recuerden, un espacio vectorial no tiene una base única, ¿cierto? Un espacio vectorial puede tener dos bases distintas y ser el mismo espacio vectorial. Uno puede comprobar fácilmente que estos vectores están aquí y cada uno de estos vectores están acá. Entonces, hay muchas posibles respuestas, dependiendo de cómo escoja uno, los parámetros que uno escoja aquí, cuál x1, x2 y cuál va a representar en términos de los otros. Igualmente yo puedo decir, el x1 y el x3 los escojo como quiera y más bien fijo al x2 como 2x3 menos x1. Y los vectores que me resulten en el espacio vectorial son también vectores, también generadores del espacio E6 de valores propios asociados a lambda igual a 6. Entonces, finalmente, tratemos de convencernos que efectivamente el espacio E6
se puede escribir como una combinación lineal de estos dos vectores o como una combinación lineal de estos dos vectores. Uno puede escoger, digamos, dos bases distintas. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, veamos, démosle nombre a estos vectores. Vamos a llamar a este vector B1, digamos. Vamos a llamar a este vector B2, a este llamémoslo W1, a este llamémoslo W2. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería W1? W1, podemos verificar, es por ejemplo, ¿cómo lo escribimos como combinación lineal de estos dos? Pues lo podemos escribir como una vez B1, 1B1, más menos 1B2, ¿cierto? Hagamos el... Una vez B1 es 1 por B1, es 1 por el vector 1, 0, 1 medio, más menos 1 por el vector B2, que es 0, 1, 1 medio. Entonces este vector nos da 1, 0, 1 medio. Aquí multiplicar por menos 1 nos da más, por menos 1 da 0, menos 1, menos 1 medio. Y sumando entrada con entrada, 1 más 0, 1, 0 más menos 1, menos 1 y 1 medio más menos 1 medio, 0. Miren que nos da precisamente el vector W1. ¿Cierto? Y para hallar a W2 en términos de estos dos, pues directamente, W2 es ¿quién? W2 uno lo ve directamente, W2 es 2 veces B1, ¿cierto? 2 veces B1 es W2. Entonces, estos dos vectores pertenecen a este espacio. Estos dos vectores son linealmente independientes, se ve fácil, y por tanto generan un plano metido dentro de otro plano. Entonces, un plano metido dentro de otro plano tiene que ser iguales. ¿De acuerdo? O si ustedes quieren también, revisen que B1 se puede expresar como combinación lineal de W1 y W2, y B2 se puede expresar como una combinación lineal también. Entonces son exactamente los mismos conjuntos. Hay muchas maneras de chequearlo. Otra manera sería con el GeoGebra, si quieren pintar o graficar más bien el plano generado por estos dos vectores y el plano generado por estos dos, y ver que gráficamente que coinciden. Claro que, digamos, a veces en los dibujos es un poquito más difícil saber, no es, el gráfico muchas veces no muestra ciertos puntos con claridad, entonces analíticamente uno también podría comprobarlo. Entonces, en conclusión, la conclusión entonces de esta clase es que el problema fundamental AX igual a lambda X, donde esto es lo que se llama un valor propio, y esto es lo que se llama un vector propio, se puede resolver simplemente encontrando el kernel de a menos lambda i veces x igual a 0. En todos los ejercicios que hicimos el lambda no lo daban, no lo hallamos, y hallamos más bien los x, ¿cierto? Los vectores x que satisfacían la ecuación. Entonces, la clase siguiente vamos a ver cómo determinamos específicamente lambda y por tanto cómo determinamos los x y los lambda. Es decir, dado cualquier operador, uno puede siempre hallar sus vectores propios correspondientes a sus valores propios. Entonces vamos a proceder, vamos a ver que encontrar los valores propios es equivalente a resolver una ecuación polinómica, y para cada solución de esa ecuación polinómica, pues entonces vamos a computar un correspondiente espacio de vectores propios. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.